Esta noche, en mi graduación de doctorado, reservé 3 asientos para mi familia. Mi mamá me envió un mensaje de texto, lo veremos en línea. Se fueron a celebrar el cumpleaños del novio de mi hermana. Así que no lloré. Tomé el micrófono. La sala quedó en silencio cuando mis padres faltaron a mi graduación de doctorado en el MIT por el cumpleaños del novio de mi hermana. Yo estaba parada tras bambalinas en la ceremonia de graduación de mi doctorado cuando revisé mi teléfono por última vez. Mi hermana, Sabrina, había publicado una nueva historia de Instagram. No debí haber mirado, pero lo hice. Allí estaban ellos. Mi madre, mi padre, Sabrina y su novio, Gareth. Estaban sentados frente a una chimenea en un centro turístico de esquí. Copas de champán en alto, nieve cayendo fuera de la ventana detrás de ellos. Todos sonriendo como si no tuvieran una preocupación en el mundo. El pie de foto decía, el mejor fin de semana de cumpleaños de la historia, con un emoji de esquí y uno de champán. La etiqueta de ubicación decía, Aspen, Colorado. Miré esa foto durante mucho tiempo. Hace una semana, llamé a mi madre para recordarle lo de hoy. Le dije que había reservado 3 asientos en primera fila, 3 asientos para mi familia. Le dije que este era el día más importante de mi carrera académica. No solo me estaba graduando con un doctorado del MIT. Iba a dar el discurso de despedida como mejor graduada, valedictorian. Ella me había dicho que estarían allí. Dijo que estaban orgullosos de mí. Dijo que no se lo perderían por nada del mundo. Estaban a 1000 millas de distancia bebiendo champán y celebrando el cumpleaños del novio de mi hermana. El coordinador de la ceremonia me dio un golpecito en el hombro y me dijo que casi era la hora. Caminé hacia la entrada del escenario y miré a la audiencia. Cientos de rostros, familias aferradas a flores y cámaras, padres secándose las lágrimas antes de que siquiera comenzara la ceremonia. Y en primera fila, 3 asientos con pequeñas tarjetas que decían, reservado para la familia. Los 3 estaban vacíos. Antes de continuar, quiero saber quién está aquí conmigo. Dejen un comentario. ¿Desde qué ciudad me están viendo y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta ver hasta dónde viaja esta historia. Bien, déjenme llevarlos al principio. Mi nombre es Adriana. Tengo 31 años y acabo de completar mi doctorado en neurociencia en el MIT. Mi investigación se centró en la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer, específicamente desarrollando métodos que pudieran identificar la condición años antes de que aparecieran los síntomas. El objetivo era simple, dar a las familias más tiempo para prepararse, más tiempo para crear recuerdos, más tiempo para decir las cosas importantes antes de que la enfermedad se lo lleve todo. Irónico, en realidad. Pasé años tratando de ayudar a otras familias a mantenerse unidas. Mientras tanto, mi propia familia me había dejado ir hace mucho tiempo. Tengo una hermana menor llamada Sabrina. Es 3 años menor que yo y ha sido la favorita de mis padres desde que tengo memoria. Sabrina era de quien hablaban en las cenas. Las fotos de Sabrina cubrían cada superficie de su casa. Sabrina era la que nunca se equivocaba, mientras que yo era la que nunca hacía lo suficiente. Mientras crecía, me decía a mí misma que no importaba. Me decía que si trabajaba más duro, lograba más y causaba menos problemas, eventualmente ellos también me verían a mí. Estaba equivocada al respecto. Estaba equivocada sobre muchas cosas. Permítanme darles un ejemplo. Cuando Sabrina se graduó de la escuela secundaria, mis padres organizaron una fiesta que duró todo un fin de semana. Invitaron a todo el mundo, tías, tíos, primos, vecinos, amigos. Alquilaron una carpa para el patio trasero. Contrataron un servicio de catering. Mi padre dio un discurso sobre lo orgulloso que estaba de su niña. Yo estaba allí parada en una esquina viendo a mi familia celebrar como si Sabrina hubiera curado una enfermedad en lugar de simplemente terminar la secundaria. Cuando me gradué de la escuela secundaria 2 años antes, mis padres me llevaron a cenar a un restaurante de cadena. Solo nosotros 4, sin discurso, sin fiesta. Mi madre se pasó la mayor parte de la comida hablando sobre el próximo recital de baile de Sabrina. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que no importaba lo que lograra, nunca sería suficiente. Pero seguí intentándolo de todos modos.
Cuando ingresé al MIT para mi licenciatura, pensé que las cosas podrían cambiar. MIT, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Seguramente eso llamaría su atención. La respuesta de mi madre fue preguntarme si podría volver a casa para el cumpleaños de Sabrina ese fin de semana en lugar de asistir a la orientación. Fui a la orientación. Supuse que entrarían en razón eventualmente. No vinieron a mi graduación de licenciatura. Sabrina tenía planeadas unas vacaciones con sus amigas y mis padres no querían que viajara sola, así que todos fueron a la playa. No vinieron a mi graduación de maestría. Mi padre dijo que tenían un compromiso previo, aunque nunca descubrí cuál era. Y ahora, para mi graduación de doctorado, la culminación de años de investigación y sacrificio y noches sin dormir y momentos en los que quise rendirme pero no lo hice. Estaban en Aspen celebrando el cumpleaños de Gareth. Gareth, a quien solo había conocido 2 veces. Gareth, que había estado saliendo con mi hermana por menos de un año. Gareth, cuyo cumpleaños era aparentemente más importante que el mayor logro de toda mi vida. Quisiera decirles que me sorprendió cuando vi esa publicación de Instagram. Pero no me sorprendió. Solo estaba cansada. Cansada de esperar que cambiaran. Cansada de poner excusas por ellos. Cansada de fingir que algún día finalmente me verían como veían a Sabrina. Había pasado toda mi vida guardando asientos para personas que nunca aparecieron. Y aquí estaba yo de nuevo, parada tras bambalinas en mi propia graduación, mirando 3 sillas vacías con tarjetas de reservado para la familia que nadie ocuparía. Algo cambió dentro de mí en ese momento. Había escrito un discurso seguro, el tipo de discurso que siempre dan los mejores graduados. Agradece a tus profesores. Agradece a tus compañeros. Di algo inspirador sobre el futuro. Siéntate. Acepta tus aplausos. De pie allí mirando esas sillas vacías, decidí que no iba a dar ese discurso. Pero antes de contarles lo que dije en ese escenario, necesito hablarles de la única persona que realmente se presentó. Se llamaba doctora Patricia. Había sido mi asesora de la facultad durante los últimos 4 años. Ella fue quien creyó en mi investigación cuando nadie más lo hacía. Ella fue quien me impulsó cuando quería renunciar. Ella fue quien leyó cada borrador de mi disertación a las 2 de la mañana y envió notas al amanecer. La doctora Patricia tenía 63 años y había estado en el MIT por más de 30 años. Había sido mentora de cientos de estudiantes, ganado innumerables premios y podría haberse jubilado hace años. Pero siguió trabajando porque creía que lo que estábamos haciendo era importante. Cuando reservé esos 3 asientos para mi familia, también reservé un 4º asiento para ella. Esa mañana, la doctora Patricia me llamó. Me dijo que la familia de su hija estaba de visita desde California y habían planeado un almuerzo especial para celebrar la aceptación de su nieta en la Facultad de Medicina. Le dije que lo entendía. Le dije que la familia es lo primero. Le dije que la vería después de la ceremonia. Ella guardó silencio por un momento. Luego dijo que estaría allí. Le dije que no tenía que perderse la celebración de su nieta. Le dije que estaba bien. Ella dijo que algunos momentos solo ocurren una vez y que no iba a dejarme estar allí sola. Esa tarde, cuando miré a la audiencia desde el lateral del escenario, 3 sillas estaban vacías. Pero la 4ª silla, la del final de la fila, no lo estaba. La doctora Patricia estaba sentada allí con su mejor vestido, aferrando un pequeño ramo de flores, sonriéndome como si yo fuera su propia hija. Había dejado la celebración de su familia temprano para estar allí por mí. Una mujer que no compartía mi sangre había mostrado más amor en ese simple acto que mi familia real en 31 años. El coordinador de la ceremonia me tocó el brazo y dijo, era la hora. Caminé hacia el podio y miré a la audiencia. Cientos de rostros mirándome, esperando el típico discurso de graduación lleno de gratitud y optimismo. Miré mis notas preparadas, palabras seguras, palabras esperadas, palabras que no incomodarían a nadie. Luego miré esas 3 sillas vacías, y miré a la doctora Patricia, quien había renunciado a tiempo con su propia familia solo para estar allí por mí. Doblé mi discurso preparado y lo dejé a un lado. Apreté los bordes del podio y respiré profundamente, y luego dije la verdad. Lo que dije en ese discurso cambiaría todo.
Se volvería viral. Haría que mi familia se enfureciera y llegaría a millones de personas que entendían exactamente cómo se sentía ser invisible para las personas que se suponía que debían amarte más. Pero me estoy adelantando. Permítanme contarles lo que dije en realidad. Me paré en ese podio y miré a la audiencia. Mi discurso preparado yacía doblado sobre el atril sin tocar. En cambio, hablé desde algún lugar profundo dentro de mí, desde un lugar que había estado en silencio durante demasiado tiempo. Comencé agradeciendo a mis profesores y compañeros de clase como lo hace todo mejor graduado. Agradecí a la universidad por la oportunidad. Agradecí a los equipos de investigación con los que había trabajado. Luego hice una pausa. Les dije a la audiencia que necesitaba decir algo que no estaba en mis comentarios preparados. Señalé la primera fila, a 3 asientos vacíos con pequeñas tarjetas blancas que decían «reservado para la familia». Dije que esos asientos se suponía que eran para mi madre, mi padre y mi hermana. Dije que mi madre había prometido que estarían allí. Dije que en ese preciso momento, mi familia estaba en un centro de esquí en Aspen celebrando el cumpleaños del novio de mi hermana. Un murmullo recorrió la multitud. Seguí hablando. Les conté que no era la primera vez. Les conté sobre mi graduación de licenciatura cuando fueron a la playa en su lugar. Mi graduación de maestría cuando tenían un compromiso previo que nunca explicaron. Les conté que había pasado años estudiando la enfermedad de Alzheimer, tratando de ayudar a las familias a tener más tiempo juntas antes de que la enfermedad se lo lleve todo. Y entonces dije las palabras que eventualmente se compartirían millones de veces. La mayor ironía de mi vida es que dediqué mi carrera a ayudar a las familias a mantenerse conectadas mientras mi propia familia se había desconectado de mí hace mucho tiempo. El auditorio estaba completamente en silencio. Miré a la doctora Patricia en el cuarto asiento. Estaba llorando, pero me estaba asintiendo. «Sigue», decían sus ojos. Así que seguí. Dije que no estaba contando esta historia para que nadie sintiera lástima por mí. La estaba contando porque sabía que había personas en ese auditorio que entendían exactamente lo que significaban esas sillas vacías. Personas que habían pasado toda su vida tratando de ganarse un amor que debería haber sido dado libremente. Dije que la decepción son datos. Te dice quién está realmente de tu lado y quién solo finge. Les dije que dejaran de guardar asientos para personas que nunca aparecen, que dejaran de hacerse pequeñas para hacer espacio a personas que se niegan a verlas. Miré a la doctora Patricia una vez más. Dije, la familia no se trata de la sangre. La familia es sobre quién se presenta. Les dije a la audiencia que había una mujer en primera fila que había dejado la celebración de su propia familia para estar aquí hoy. Una mujer que no compartía mi ADN, pero me había mostrado más apoyo en 4 años de lo que mi familia biológica había mostrado en 31. La señalé y dije que así era como se veía la familia. La doctora Patricia se secó los ojos y saludó tímidamente. Dije mis últimas palabras, miren a su alrededor a quien está realmente sentado a su lado hoy. Noten quién hizo el esfuerzo. Construyan su vida alrededor de esas personas porque esas son las personas que importan. Luego dije gracias y retrocedí. Por un momento no pasó nada. Luego alguien en medio del auditorio se puso de pie. Luego otro. Luego otro. En cuestión de segundos, toda la audiencia estaba de pie. El aplauso fue ensordecedor. La gente lloraba. Desconocidos se abrazaban. Los padres apretaban más fuerte a sus hijos. La doctora Patricia también estaba de pie. Lágrimas corrían por su rostro, aplaudiendo más fuerte que nadie. Esperaba juicio. Esperaba susurros sobre lo inapropiado que era. En cambio, obtuve una ovación de pie. Salí de ese escenario en una neblina. Mis compañeros de clase me abrazaron y me dijeron que había dicho lo que todos siempre habían sentido. Los profesores me estrecharon la mano con lágrimas en los ojos. La doctora Patricia me encontró entre la multitud y me rodeó con sus brazos sin decir una palabra. Cuando finalmente me soltó, dijo que estaba orgullosa de mí, no por el doctorado, sino por ser lo suficientemente valiente como para decir la verdad. Ahí fue cuando finalmente lloré. Lo que no sabía era que alguien había grabado mi discurso. Para la mañana, el vídeo tenía millones de visitas.
Para el final de la semana, se había extendido por todo el mundo. Los comentarios se inundaron con mensajes de personas que decían que lo habían visto llorando porque describía perfectamente sus propias familias. Personas que decían que finalmente se habían dado cuenta de que no estaban locas por sentirse invisibles. Personas que decían que iban a dejar de guardar asientos para personas que nunca aparecen. La frase sillas vacías se convirtió en algo más grande que mi historia. La gente comenzó a publicar sus propias experiencias. Fotos de sillas vacías en graduaciones, bodas, habitaciones de hospital. Se convirtió en un movimiento de personas que habían sido invisibles para sus familias pero que finalmente se estaban viendo entre sí. Leí cientos de esos mensajes. Cada uno me rompía el corazón y lo sanaba al mismo tiempo. La reacción de mi familia fue diferente. En pocos días, los tres se habían puesto en contacto para disculparse, no para reconocer que algo de lo que dije era cierto, sino solo para decirme que los había humillado. Mi madre llamó para decir que los había avergonzado frente a todos los que conocían. Mi padre envió un solo mensaje de texto diciendo que debería avergonzarme de mí misma. Sabrina escribió que había arruinado el fin de semana de cumpleaños de Gareth y exigió que quitara el vídeo. Ninguno de ellos preguntó si yo estaba bien. Ninguno de ellos admitió haber roto su promesa. Su única preocupación era cómo se veían. Le hice una pregunta a mi madre. ¿Hubo una sola mentira en todo lo que dije? Ella no respondió. En cambio, me dijo que yo siempre era demasiado sensible. Que siempre hacía que todo girara en torno a mí. Que nunca apreciaba lo que hacían por mí. Me di cuenta entonces de que ella nunca iba a entender. Preferiría llamarme ingrata antes que admitir que había pasado toda mi vida haciéndome sentir invisible. Las solicitudes de los medios comenzaron a llegar. Los noticieros querían entrevistas. Los podcasts querían mi historia. Las organizaciones querían que diera charlas. Por un momento, lo consideré. La atención era abrumadora. Una parte de mí quería usar esta plataforma para ayudar a otros. Pero luego pensé en por qué había pasado años en un laboratorio. Pensé en los pacientes de Alzheimer que había conocido. Las familias que se estaban quedando sin tiempo. Ese era mi propósito. No la fama, no la venganza. Así que dije que no a casi todo. Di una entrevista para explicar mi investigación y alentar la financiación para los estudios de Alzheimer. Rechacé el resto. El vídeo permaneció porque ya no podía controlarlo. Pero dejé de alimentar el fuego y volví al trabajo. La parte más difícil no fue la ira de mi familia. La parte más difícil fue el silencio que vino después. Mi madre dejó de llamar después de la primera semana. Mi padre nunca llamó. Sabrina me bloqueó en las redes sociales. Tías y tíos de repente no tenían nada que decir. Los primos dejaron de responder a los mensajes. Había sido borrada. En sus mentes, yo era la villana. No importaba que todo lo que dije fuera verdad. Todo lo que importaba era que los había hecho quedar mal. En las noches, sola en mi apartamento, sentí el peso de ello. El silencio donde solía haber al menos la esperanza de conexión. Me pregunté si había cometido un error. Si debería haber dado el discurso seguro y fingido que todo estaba bien. Luego pensé en todos esos mensajes de extraños que decían que mis palabras habían cambiado algo para ellos. Quienes decían que finalmente se sentían vistos, y supe que había tomado la decisión correcta. Algunas verdades deben decirse incluso cuando te cuestan todo. Pasaron los meses. El vídeo finalmente dejó de ser tendencia, pero los mensajes nunca se detuvieron por completo. Cada pocos días, alguien nuevo lo encontraba y me escribía para contarme su historia. Guardé cada uno. Volví a mi investigación, de vuelta al laboratorio, de vuelta al trabajo que realmente importaba. El proyecto de Alzheimer estaba llegando a una fase crítica. Estábamos cerca de publicar hallazgos que podrían cambiar la forma en que se detectaba la enfermedad. Hallazgos que podrían dar a las familias años de tiempo extra con sus seres queridos antes de que los síntomas se afianzaran. Me lancé de lleno a ese trabajo. Era más fácil que pensar en mi propia familia, más fácil que sentarme con el silencio que había reemplazado cualquier relación que solíamos tener.
La doctora Patricia me visitaba a menudo. Nunca me presionó para hablar sobre lo sucedido, pero se aseguró de que supiera que ella estaba allí. A veces traía café a mi oficina y se sentaba conmigo unos minutos, sin decir mucho, solo estando presente. Así es como se ve el verdadero apoyo. Silencioso, constante, sin pedir nada a cambio. Luego, unos 4 meses después de la graduación, mi madre llamó. Casi no contesté. Su nombre en mi pantalla todavía me tensaba el estómago, pero algo me hizo levantar el teléfono. Su voz era diferente esta vez, más suave, casi dulce. Preguntó cómo estaba. Dijo que había estado pensando en mí. Dijo que quería dejar todo atrás y seguir adelante como familia. Por un momento, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Tal vez finalmente lo había entendido. Tal vez los meses de silencio le habían dado tiempo para reflexionar. Tal vez esta era la disculpa que había estado esperando toda mi vida. Luego me dijo por qué realmente estaba llamando. Dijo que se acercaba un evento benéfico, una recaudación de fondos para una organización local con la que estaba involucrada. Dijo que significaría mucho si pudiera asistir, tal vez dar un breve discurso. Dijo que mi nombre realmente les ayudaría a vender entradas. Guardé silencio por un largo momento. Ella siguió hablando. Dijo que también sería buena publicidad para mi investigación. Dijo que era beneficioso para ambos. Dijo que este podría ser un nuevo comienzo para todos nosotros. Finalmente hablé. Le pregunté si hablaba en serio. Ella sonó confundida. Preguntó a qué me refería. Le dije que no había hablado conmigo en 4 meses. No se había disculpado por perderse mi graduación. No había reconocido nada de lo que dije en mi discurso. ¿Y ahora llamaba para pedirme que ayudara a vender entradas para su evento benéfico? Empezó a interrumpir, pero seguí hablando. Le dije que en mi graduación, ella no era familia. En mi graduación, eligió un viaje de esquí en lugar del día más importante de mi vida. Pero ahora que mi nombre podía ayudarla a quedar bien frente a sus amigas, de repente quería ser familia de nuevo. La línea quedó en silencio. Luego su voz cambió. La dulzura desapareció. Me dijo que estaba siendo dramática. Dijo que siempre tenía que hacerlo todo difícil. Dijo que estaba tratando de tender un puente de paz y yo se lo estaba devolviendo a la cara. Le dije que un puente de paz habría sido una disculpa. Un puente de paz habría sido presentarse. Lo que ella ofrecía no era reconciliación. Era una oportunidad para usarme. Colgó sin despedirse. Esa llamada telefónica fue la última vez que hablé con mi madre. Pensé que dolería más de lo que lo hizo. Había pasado 31 años esperando que cambiara, esperando que me viera, esperando que algún día fuera suficiente. Pero sentada en mi apartamento después de esa llamada, no sentí pena. Sentí algo más parecido al alivio. Había pasado toda mi vida esperando una versión de mi familia que no existía. Esperando un amor que nunca iba a llegar. Esperando que los asientos fueran ocupados por personas que ya habían decidido que no valía la pena presentarse por mí. Esa espera había terminado. Comencé a construir un tipo diferente de familia. Sucedió lentamente sin que yo me diera cuenta al principio. La doctora Patricia se convirtió en más que una mentora. Me invitó a su casa a cenar los domingos. Conocí a su esposo, a su hija, a sus nietos. Me recibieron como si siempre hubiera sido parte de sus vidas. Mis colegas del laboratorio se convirtieron en más que compañeros de trabajo. Celebrábamos cumpleaños juntos. Nos apoyábamos mutuamente en reveses y avances. Compartíamos comidas y noches largas y esos pequeños momentos que convierten conocidos en algo más profundo. Reconecté con viejos amigos a quienes había descuidado durante la escuela de posgrado. Personas que siempre habían estado allí para mí incluso cuando estaba demasiado ocupada o distraída para darme cuenta. Personas que nunca me hicieron sentir que tenía que ganarme su presencia. Ninguna de estas personas compartía mi sangre, pero se presentaron. Se quedaron. Me eligieron. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían hacerlo. Esa era la familia, la de verdad.
Aproximadamente 6 meses después de la graduación, sucedió algo inesperado. Una joven llamada Maya se puso en contacto conmigo a través de la universidad. Era una estudiante de primer año de doctorado en el departamento de neurociencia. Había visto mi discurso de graduación y dijo que le había cambiado la vida. Maya era una estudiante universitaria de primera generación. Sus padres nunca habían entendido por qué quería seguir una educación superior. Pensaron que debería conseguir un trabajo y ayudar a mantener a la familia en lugar de perder el tiempo con más estudios. Cuando fue aceptada en el MIT, su madre le dijo que era egoísta. Su padre dijo que los estaba abandonando. Ninguno de ellos vino a su graduación de licenciatura. Ninguno de ellos planeaba venir a nada más. Me dijo que había pasado años sintiendo que algo estaba mal con ella, como si estuviera rota por querer más, como si debiera estar agradecida con su familia y dejar de pedirles que estuvieran orgullosos de ella. Luego vio mi discurso. Dijo que escucharme hablar sobre las sillas vacías le hizo darse cuenta de que no estaba sola. Dijo que le dio permiso para dejar de esperar a personas que nunca iban a aparecer. Dijo que la ayudó a comprender que su valor no se medía por la ausencia de su familia. Quería conocerme. Quería agradecerme en persona. Nos reunimos para tomar un café unos días después. Maya era brillante y estaba impulsada, y cargaba con la misma tristeza silenciosa que reconocía de mi propio reflejo. Hablamos durante horas sobre nuestra investigación, sobre nuestras familias, sobre el extraño duelo de amar a personas que no pueden devolverte el amor que necesitas. Al final de esa conversación, supe que quería ayudarla. Me convertí en su mentora no oficial. La ayudé a navegar el programa, le presenté personas que podían apoyar su investigación y me aseguré de que supiera que tenía a alguien de su lado. Pero más que eso, me aseguré de que supiera que era vista. Cada hito que alcanzaba, yo lo celebraba. Cada artículo que presentaba, cada presentación que daba, cada pequeña victoria que su familia nunca celebraría, yo la celebraba con ella. No podía cambiar lo que sus padres hacían o dejaban de hacer, pero podía asegurarme de que ella nunca tuviera que enfrentar una silla vacía sola. Solía pensar que la familia significaba lazos de sangre. Estaba equivocada. La familia es quien se presenta. La familia es quien se queda. La familia es quien te elige. No porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. ¿Quién es tu verdadera familia? ¿El que realmente se presentó cuando importaba? Quiero saberlo. Pongan su nombre en los comentarios. Merecen ser reconocidos. Casi un año después de mi propia graduación, Maya defendió su primera propuesta de investigación importante. Fue un gran momento para cualquier estudiante de doctorado. El tipo de momento que merecía testigos. Le pregunté si sus padres vendrían. Me dio una sonrisa triste y negó con la cabeza. Dijo que había dejado de invitarlos a las cosas hacía mucho tiempo. Dolía menos que ser decepcionada. Le dije que yo estaría allí. Ella me miró como si no estuviera segura de si hablaba en serio. Se lo dije de nuevo. Dije que estaría en primera fila. El día de su defensa, llegué temprano. Me senté en primera fila de la pequeña sala de seminarios. Había traído flores porque eso era lo que se hacía en momentos como este. Los asientos a mi alrededor se llenaron con los miembros de su comité y algunos compañeros estudiantes que habían venido a apoyarla. Si están viendo esto y su familia los hace sentir invisibles, necesito que escuchen algo. El problema no son ustedes. Nunca lo fueron ustedes. Algunas personas están rotas de maneras que no tienen nada que ver con las personas a las que lastiman. No pueden arreglarlos siendo mejores, logrando más, o haciéndose lo suficientemente pequeños para caber en sus expectativas. No tienen que seguir guardando asientos para personas que se niegan a presentarse. Tienen permitido construir su propia familia. El tipo que se presenta. El tipo que se queda. El tipo que los elige. No por obligación, sino por amor. No es fácil. No está libre de dolor. Pero al otro lado de esa difícil elección hay una vida en la que finalmente pueden respirar. Nunca me reconcilié con mis padres ni con mi hermana. A veces me pregunto qué les dicen a la gente sobre mí.
Me imagino que tienen una versión de la historia donde ellos son las víctimas y yo soy la hija ingrata que los traicionó por la fama en Internet. Está bien. Pueden tener su versión. Yo tengo la mía. Y mi versión incluye a la doctora Patricia trayéndome sopa cuando estaba enferma y quedándose hasta que me dormía. Incluye a mi equipo de laboratorio organizándome una fiesta sorpresa por mi cumpleaños. Incluye a Maya enviándome fotos de sus pequeñas victorias porque sabe que celebraré cada una de ellas. Mi versión incluye una familia que construí con mis propias manos. Una familia que quizás no comparta mi sangre, pero comparte algo más importante. Ellos se presentan. Así que esa es mi historia. Un discurso de graduación que se volvió viral. Una familia que eligió un viaje de esquí en lugar del día más importante de mi vida y el largo y lento proceso de aprender que era digna de amor, incluso si las personas que debían dármelo nunca lo hicieron. Una última cosa, esas 3 sillas vacías en mi graduación solían representar todo lo que había perdido. Ahora me recuerdan todo lo que gané. Porque cuando algunas personas se niegan a presentarse, dejan espacio para aquellos que sí lo harán. Y esas son las personas por las que vale la pena guardar asientos. Cuídense.